Muy buenos días, profesor Julián. Mi nombre es Ana María Aristizábal y junto con mi compañero Brian Heredia venimos a presentarle el trabajo de matemáticas generales, que es un video exposición de los problemas trigonométricos. Esta es nuestra tabla de presentación y vamos a comenzar con una breve introducción que dice que la trigonometría es una de las ramas más importantes de la matemática, que es muy fundamental para la ingeniería civil, que hace posible la relación de medidas de los lados y ángulos de los triángulos con el fin de resolver problemas donde no es posible realizar las mediciones directas. Teniendo en cuenta el principio de resolución de problemas, podemos comprender los enunciados, realizarlo con un método adecuado, ejecutar cálculos y verificar los ejercicios. Vamos a comenzar con el primer problema, que es el punto 15 de razones trigonométricas. Así que este enunciado dice: un muro de contención tiene un talud posterior con inclinación de 78 grados respecto a la horizontal. Si la altura del muro es de 5.5 metros, ¿cuál es el ancho de la base del talud posterior? Vamos a comenzar con la resolución del problema. Los datos que nos dan, los que nos presentan, son la altura, que son 5.5 metros, que vendría siendo el cateto opuesto, el ángulo con la horizontal, que sería 78 grados, y que estamos buscando la proyección horizontal, o sea, el cateto adyacente. Ahora vamos a mostrar la representación y el tipo de triángulo. Es un triángulo rectángulo formado por la vertical, la horizontal y la hipotenusa, y la longitud del talud. Las relaciones serían: la altura es igual a la longitud por seno del ángulo y x sería igual a la longitud por coseno del ángulo. También x sería igual a la altura de cotangente del ángulo. Ahora vamos a mostrar el cálculo paso a paso. Usamos x igual a la altura por la cotangente. Alfa es igual a la altura por coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Entonces luego calculamos. Buscamos que el seno de 78 grados es 0.97 aproximadamente y el coseno de 78 grados es aproximadamente 0.20. Así que lo que hacemos luego para hallar el valor de x es x igual y el 5.5 multiplicarlo por estos dos valores que encontramos. Poner a dividir el 0.20 entre el 0.97. Y esto nos da un valor aproximado de 1.16 metros. Ahora vamos a realizar una comprobación del problema. La comprobación es que la pendiente siempre es muy inclinada, ya que son 78 grados, y por eso mismo la base horizontal es pequeña con respecto a la altura que tiene. La respuesta final, como lo vimos anteriormente, sería 1.169 metros. Y la conclusión sería: los resultados de este ejercicio permitieron saber que el ancho de la base del talud posteriormente es de 1,17 aproximadamente. También se pudo identificar que el ángulo de inclinación 78 grados y la altura del muro 5.5 forman un triángulo rectángulo que hace que la cotangente del ángulo obtiene la base, así demostrando cómo las razones trigonométricas se relacionan con los triángulos rectángulos. Y ya luego unas pequeñas reflexiones para aplicaciones prácticas y en el futuro podrían ser que se pueden tener en cuenta este tipo de ejercicios para procesos sumamente útiles en áreas como la ingeniería civil, la topografía, ya que hacen posibles todo tipo de procedimientos como cálculo de distancias o longitudes, que para estos trabajos pueden garantizar seguridad y estabilidad de una estructura. Hola, buenos días. Mi nombre es Brian Heredia. Junto a mi compañera Ana Aristizábal, quisiera presentar el segundo tema de nuestra video exposición, la cual se basa en el teorema del seno. Bueno, antes de plantear el enunciado, voy a mencionar el concepto del seno, la cual nos dice que en un triángulo, en cualquier triángulo, hay una relación entre la longitud de un lado y el ángulo opuesto a ese lado. Esa razón es igual para los tres lados del triángulo. Eso quiere decir que será igual esa proporción para ambos lados. Entonces, ahora sí, el planteamiento dice: un parque triangular tiene un lado
de 120 metros. El lado BC. Los ángulos adyacentes son el ángulo B, que es igual a 58 grados, el ángulo C, igual a 64 grados. Nos piden determinar las longitudes de los lados AB y AC. Bueno, me gustaría hacer un pequeño esquema del planteamiento. Como nos dicen que en un triángulo tenemos la longitud el lado A, el lado B, el lado C. Donde el lado BC vendría siendo el puesto que vendría siendo A, B, C. El A valdría 120 metros. Entonces, el ángulo B mediría 58 grados y el ángulo C 64. Ok. Nos piden hallar la longitud AB, que vendría siendo la longitud del lado C, la longitud del lado AC, que vendría siendo B. Bueno, primero que todo, según el concepto del ángulos interiores de un triángulo, nos dice que la suma de sus ángulos interiores debe dar 180 grados. Entonces ya decimos que la suma del lado A más el lado B más el lado C debe ser igual a 180 grados. Nos dan el lado A y el lado B y el lado C. Será 158 más 64. Esto sumado con el ángulo A debe dar 180 grados. Entonces, para despejar A, que es el ángulo que nos interesa, restamos ambos lados, 58 y 64, que nos dan 58 grados. 58 grados. Ok. Entonces ya sabemos que el lado A mide 58 grados. Ok. Y como el lado A y el lado B tienen el mismo ángulo, podría decirse que es un triángulo isósceles, porque cumple con el concepto de un triángulo isósceles. Entonces, ya teniendo esto, podemos aplicar para la resolución el, la razón de entre la longitud A con el seno de A es igual a B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. Esto aplicaría para cualquier lado que necesitamos encontrar. Como nos están pidiendo el lado B y el lado C, vamos a hallar el lado B primero. En donde, convenientemente, podemos utilizar esta forma de acá. ¿Ok? En donde ya, ya tenemos la longitud A con la longitud del ángulo A con el seno de B. Entonces vamos a reemplazar, teniendo que la longitud A vale 120 metros sobre el seno de A, haciendo el seno de 58, que lo acabamos de hallar, es igual a B sobre el seno de B. Y el seno de B mide 58. 58. Bueno, despejamos B y nos da que B es igual a 120 por seno de 58 sobre seno de 58. Eso es igual a 120 metros. Entonces la longitud del lado B es igual a 120 metros. 120 metros. Ok. Y con esto podemos hacer la segunda parte. La segunda parte que vendría diciendo que vamos a usar esta de acá, que B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C, donde B ya lo conocemos, que B vale 120. 120 sobre el seno de B, que es 58, pues es igual a C sobre el seno de C, que es 64.
Despejando tenemos que C es igual a 64 sobre seno de 58. Y esto nos da aproximadamente, de la multiplicación por la razón, nos da que C es aproximadamente 127,18 x. Y ya tenemos las longitudes. Entonces ya sabemos que C es igual a 127,18 metros. Y ya tenemos las longitudes de los tres lados y los ángulos interiores. Y ahí concluiría el primer ejercicio. Respecto a esto, vamos a aclarar las conclusiones. Se puede decir que aplicando este teorema se realizó un cálculo dando las longitudes ya mencionadas. Esto permite saber cuando dos ángulos de un triángulo son iguales, es un ángulo isósceles. En este proceso se comprendió la correspondencia entre ángulos y los lados opuestos que aplicamos en el momento. Bueno, una reflexión que podemos tener para respecto a esto es que tener conocimiento de este teorema suele ser común, es muy común en levantamientos topográficos en la medición de terrenos y más que todo en los terrenos donde se utilizan especialmente figuras triangulares y con esta herramienta podemos calcular las longitudes necesarias. Bueno, habiendo concluido ya este tema, prosigo con el siguiente, que es el teorema del coseno. Bueno, como concepto se tiene que el teorema del coseno relaciona las longitudes y los ángulos de un triángulo, extendiendo más el concepto del teorema de Pitágoras a algo más extenso, no, sin tener en cuenta no solamente los triángulos rectángulos, sino más otros triángulos, otros tipos de triángulos. En este no es necesario que sea rectángulo, que sea un triángulo rectángulo, isósceles, puede ser cualquier otro tipo. Entonces, en donde en este caso, por ejemplo, tenemos una relación de ángulo, lado. Entonces tenemos por esta definición. Entonces voy a mencionar el enunciado que dice, los brazos de una grúa miden 12 metros y 15 metros. Ambos forman un ángulo de 142 metros, 42 grados, perdón, 142 grados. Debemos determinar la distancia entre los extremos libres de los brazos a los ángulos en estos extremos. Entonces, tenemos el lado 1 que mediría 12, el lado 2 que mediría 15, el ángulo entre ellos de 142 grados. Bueno, voy a hacer un pequeño esquema acá, en donde vendría siendo, tenemos que, este vendría siendo el triángulo que mide 142 grados. Entonces, sabemos que este lado mide 12 y este lado mide 15 metros. Necesitamos determinar el lado D, que nos están preguntando. También los ángulos que están externamente, que vendría siendo este y este. Este lo llamaremos P, este ángulo lo llamaremos P, y este ángulo lo llamaremos Q. Bueno, entonces, según el paso de la ley de coseno, dice que en este caso, lado, ángulo, lado, vamos a aplicar la fórmula. Generalmente se puede decir que es al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, las dos veces b por c, por el coseno del ángulo, que adecuadamente para este sería b al cuadrado es igual al lado 1 al cuadrado más el lado 2 al cuadrado, menos dos veces los lados, por el coseno de 142 grados. Bueno, este vendría siendo la fórmula para hallar la longitud. Entonces, para nosotros hallar el ángulo, vamos a utilizar
la ley de senos. Entonces primero necesitamos la longitud. Bueno, los valores trigonométricos que sacamos, es que el coseno de 142 grados, coseno de 142 grados es igual a menos 78, menos 0,78. Entonces vamos a desarrollar pues esta fórmula, donde dice que la distancia d al cuadrado, perdón, es igual a la 1, vendría siendo 12 al cuadrado, más 15 al cuadrado, las dos veces, 12 por 15 por coseno, que es menos 0,78 aproximadamente, donde dice que esto al cuadrado es igual a 144 más 225 menos 12 por 15, 360, ¿sí? Por menos 0,78. Entonces, creando esto, se dice que el cuadrado es igual a, bueno, al operar todo esto, nos da que esto es aproximadamente 652, 652,68 metros. Y aplicándole la raíz, esto dice que es aproximadamente 25,54 metros. Entonces ya tenemos el valor de D y lo aplicamos acá. 25,54. Bueno, ahora que determinamos la longitud del lado, vamos a determinar el valor de los ángulos. Entonces, según la relación que tenemos, vendría siendo el seno de 142 sobre, perdón, vendría siendo este ángulo sobre esta longitud debe ser igual a este ángulo sobre esta longitud. Entonces, P, bueno, seno de P sobre 15, 15 sobre 15 es igual al seno de 142 grados sobre 25,54. Esta es la relación en donde despejando P, tenemos que seno de P es igual a 15 por el seno de 142, que el seno de 142 es 0,61 y todo eso sobre 25,54. Al operar esto, nos da que seno de P es igual aproximadamente a 0,36. Y para hallar el ángulo, decimos que P es igual a seno coseno de menos 1,36, que eso nos daría un ángulo de P igual a aproximadamente 21,19 grados. Y listo, ya tendríamos el ángulo P. Tendría siendo 21,19. Y listo. Ahora, por el mismo concepto que aplicamos anteriormente del teorema del seno o el teorema
Los ángulos internos, decimos que este ángulo 142 grados más 21,19 más el otro ángulo debe ser igual a 180, en donde, operando esto, nos daría un valor de 16,8. 16,8. Punto 8. Y ya tendríamos la longitud de los tres lados y los ángulos internos. Y con este ya concluiríamos el ejercicio. Bueno, este procedimiento nos da como resultado que D es igual a 25,54, P es igual a 21,19 y Q es igual a 16,8. Entonces, como conclusión podemos decir que el uso de este teorema es muy importante, que mostró que la distancia entre dos extremos de sus brazos a la grúa es aproximadamente entre 25,55 metros y los ángulos opuestos correspondientes fueron de 21,19 y 16,8. Así se ve como la ley de coseno ayuda a una resolución de problemas de triángulos rectángulos o otro tipo de, bueno, no específicamente rectángulos, sino que otro tipo de triángulos, ¿no? Como reflexión nos deja que este tipo de cálculos son fundamentales para el diseño de estructuras que pueden ser móviles como las grúas, mucha im- donde se tiene mucha importancia conocer los ángulos y distancias para garantizar una movilidad y un rango de desplazamiento que sea seguro. Y acá concluyo con el ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada.